Señor. No hay sacrificio más grande y alabanza más grande del Señor. Que cuando en nuestro corazón hay aflicción y a pesar de todo estamos con las manos levantadas. Amén. Gracias. Gracias, Jesús. Porque a veces es fácil adorar y alabar cuando todo está perfecto. Sí, Señor. Ese es el verdadero sacrificio. Nosotros mismos en sacrificio al que le creemos. Amén. Bendito sea el Señor. Con nosotros nuestro pastor que va a llevar la palabra, ¿verdad? En esta mañana. Gracias, pastora. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. En esta mañana. Qué lindo que es adorar al Señor. Qué lindo es cuando uno se pierde en la presencia del Señor, porque sabemos que en Él realmente están toda nuestra vida, están todas nuestras situaciones, y que en Él vamos a tener la victoria. Es algo hermoso, mis hermanos. Qué lindo que es el Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, verso 15. San Lucas 11, 15. Qué bonito es Dios. Cuando uno mira atrás y entra a recordar cómo vinimos o las situaciones que pasamos, vemos que nunca nos abandonó. A pesar de haber sido la situación más amarga de nuestra vida, el Señor estaba ahí, apoyándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos. Esa es la fidelidad de nuestro Dios. Qué hermoso que es. Si ya lo encontraron, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice así: pero algunos de ellos decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señales del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Beelzebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte y armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esta es la palabra del Señor para este día, y es una palabra muy importante por muchos motivos. Primeramente, siempre decimos que nosotros cuando leemos la palabra tenemos que mirar en los distintos lugares, también, gracias mi hermano, tenemos que mirar en los distintos lugares en donde se encuentra la palabra. Esta palabra que está en Lucas también está en Mateo 12 y aclara un poco más la situación. En Mateo 12 arranca esta misma palabra diciendo que Jesús y sus discípulos iban caminando por un monte, que tenían hambre, y los discípulos empezaron a cortar las espigas y a comer. Y los fariseos empezaron a decir que eso no era lícito porque era día de reposo. Sigue en Mateo y ahora se encuentran en el templo y hay una persona que estaba enferma, que tenía la mano seca.
Y Jesús lo sana. Y entonces le dicen que hizo mal porque era día de reposo. Y Jesús le dice, contestándole, decime una cosa, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal en el día de reposo? Obviamente era lícito hacer el bien. Así que Jesús no estaba infringiendo la ley de Moisés. Pero ¿qué pasa? Estos fariseos se quedaron con la sangre en el ojo y dicen que hicieron camarilla para destruirlos. Eso significa que tomaron consejo para matar al Señor. Por eso sabemos que los fariseos querían la muerte del Señor Jesucristo y lo pidieron, porque cuando estaba frente a Pilato, ellos gritaban, crucifícale. ¿De acuerdo? Ellos pidieron la muerte del Señor. Entonces, Jesús seguía con su ministerio y ahora, aparte de querer matarlo físicamente, lo querían matar espiritualmente. Por eso dice que algunos decían que por Belcebú, príncipe de los demonios, echaba fuera demonios. Y otros pedían señales del cielo, diciendo, ¿quién sos vos? ¿Con qué autoridad haces esto? Y fíjense que el tema de los exorcismos ya venía como de 1000 años antes. Estaban los brujos, estaban los magos, que decían que obviamente cobraban, ¿no? Vení que yo te voy a sanar, vení que te voy a liberar, como los brujos de ahora, ¿no? Porque usted va a un brujo y le dice, yo abro tus caminos, yo limpio tu casa, yo te sano, yo te prospero. Pero eso sabemos que es obra del demonio. Entonces, el mismo Jesús dice, ¿cómo si Satanás puede echar fuera demonios? Una casa dividida contra sí misma no prospera. Y esto es una gran verdad para cada uno de nosotros. Y vamos a ver un montón de divisiones. Primeramente, tenemos que reconocer que tanto vos como yo estamos divididos espiritualmente. Por más hijos de Dios que nos digamos, estamos divididos. Hay una división espiritual en nosotros. Y esto lo dice en Gálatas 5:17. El espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. De modo que no vivamos y no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces, ¿hay o no hay división entre nosotros? Hay una división a cada momento y en cada lugar. Por eso el apóstol Pablo allí en Romanos dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Dice que tenemos que vivir por el Espíritu Santo. Dice que el vivir para la carne es muerte, o sea, vivir para el pecado es muerte, pero vivir para el Espíritu da vida. Entonces, esa división siempre está en nosotros. Y somos nosotros los que elegimos a cada momento qué lugar vamos a elegir. Por eso, Dios, el Señor Jesús, dice que había un camino, dos caminos delante de nosotros. El camino de la vida y el camino de la muerte. El camino ancho o el camino angosto. Y nos toca a nosotros decidir. Pero obviamente nuestra carne no va a querer caminar por los caminos de Dios, porque a nuestra carne le gusta el pecado. Nuestra carne está vendida al pecado desde Adán y Eva. Entonces nosotros tenemos que hacer esa lucha contra el pecado a través del Espíritu Santo. Y nos tenemos que fortalecer para buscar la voluntad de Dios y para hacer la voluntad de Dios. La carne no va a querer hacer la voluntad de Dios, La carne no va a querer levantarse a las 7 de la mañana para estar en la reunión a las 8. O levantarse a las 5 como me levanto yo, para prepararme y todo lo demás.
Yo quisiera seguir durmiendo, mi carne quisiera seguir durmiendo. ¿Y cuánto más? Y más cuando teníamos culto a las 7 de la mañana. Yo me levantaba a las 4. Entonces, fíjate, mi hermano, mi hermana, la fortaleza que nosotros tenemos que buscar en Dios, porque nuestra carne nos va a querer hacer caer, porque ninguna casa dividida contra sí misma prospera. Entonces nosotros tenemos que elegir la buena parte, a través de Dios y a través de su Espíritu Santo. Si estamos hoy acá, escuchando esta palabra, es porque estamos eligiendo la buena parte en este aspecto. ¿Vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces, Jesús dice también, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quienes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esto significa que las obras que nosotros hagamos testifican de nosotros, nuestro testimonio. Si nosotros hacemos buenas obras o hacemos malas obras. Pero el tema no es estar acá en la iglesia, donde todos somos lindos. Bueno, donde sí que somos lindos, ¿no? Donde todos nos parecemos santos, puros, sin ninguna cosa, ¿no? Nosotros tenemos que ver que Dios nos mira las 24 horas del día. Y también el apóstol Pablo dice que hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Y son ellos los que van a testificar de nosotros. ¿Es una buena persona? Es una mala persona. La verdad que fulanito cambió, desde que va a la iglesia cambió, la verdad que me sorprende. Fulanito, mira, va todos los domingos a la iglesia, pero mira, cada vez se porta peor. Porque pasa, pasa. La gente nos mira y nosotros damos el testimonio. Y el problema es que con ese testimonio o acercás a la gente a Dios o la apartás de Dios. Por eso a lo último termina, el que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces la verdadera pregunta que tenemos que hacernos nosotros, mis hermanos, es: ¿estamos recogiendo para Dios o estamos desparramando para Satanás? Tremenda pregunta, ¿no? Tremenda pregunta, porque nosotros a cada momento estamos eligiendo qué vamos a hacer. Si nosotros realmente recogemos para Dios, vamos a tener un buen testimonio, vamos a empezar a limpiar nuestra vida y la gente va a ver los cambios. Pero si estamos desparramando para Satanás, van a ver lo peor de nosotros. Y entonces la gente va a decir: ¿para qué voy a ir a la iglesia si mira a este? Se pasa en la iglesia y mira cómo vive. Le grita a la mujer, le pega a los hijos, se engaña a la mujer. O la mujer, mira cómo maltrata a los hijos, mira el vocabulario. ¿Para qué va a la iglesia? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener en nuestra mente. O recogemos para Dios o desparramamos para Satanás. Un ejemplo: nosotros no podemos tener una iglesia dividida. ¿Se dan cuenta? La iglesia es una, porque es el cuerpo del Señor. Y nosotros no se puede permitir que el pastor Adrián piense de una manera y la pastora Mariana piense de una manera completamente contraria. Ojo con esto. Estoy hablando desde el punto doctrinal. Adrián y Mariana pueden tener distintas visiones de cómo aplicar una verdad, pero en la verdad están de acuerdo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, ese es realmente la unidad que tiene que haber en la iglesia. Te pongo un ejemplo, algo sencillo. Dijimos que en poquito tiempo a la escuela de los niños le íbamos a empezar a dar un alimento, una comida. En vez de darle sanguchitos, como se le dan ahora, se le iba a dar una comida.
Y desparramar para Satanás es agarrar y pensar, vaya a saber lo que le van a dar. Vaya a saber. Ojalá le den algo bueno. Quién sabe. Es un pensamiento que puede aparecer. Eso es desparramar para Satanás, porque estoy poniendo en duda lo que se va a hacer en la iglesia. ¿Me entienden? Recoger para Dios es decir, qué lindo, qué bueno, sé que le van a dar lo mejor a los niños, porque sabemos el amor que se mueve en los siervos de la iglesia. ¿Se ve la diferencia? Y dicho sea de paso, ya se está hablando, para que vean, ¿no? Para ampliar el ejemplo, ya se está hablando con nutricionistas de cómo se les tiene que dar la comida, se está hablando de traer médico pediatra para que primero le haga una visión a los niños para revisarlos, saber cómo están, y en función de eso preparar la vianda de comida para fortalecer su vida. ¿Me entienden? Fíjense la forma de pensar de los hermanos de la iglesia. Y espero que se entienda el pensamiento de desparramar para Satanás y juntar para Cristo. ¿Se dan cuenta? Cualquier mal pensamiento que yo tenga, estoy desparramando para Satanás. No hay vuelta de hoja. Otra cosa para desparramar para Satanás. Por ahí uno lo ve a un hermano que está pasando una prueba, que está caído y algo habrá pecado, algo habrá hecho. Juzgamos, sin saber. Eso es desparramar para Satanás. En vez de orar, Señor, ayuda al hermano, lo veo mal. En vez de clamar al cielo para que el Espíritu Santo lo levante, nosotros lo hundimos más. Porque lo estamos acusando. Y espiritualmente, cuando vos acusas a alguien, ¿sabes lo que haces? ¿Saben lo que uno hace? ¿Tienen idea o no? No. Le están dando potestad a Satanás sobre esa vida. Porque ya al haber una acusación, le están dando potestad al enemigo. Y entonces el enemigo va a mandar más demonios todavía para que esté peor. Fíjense qué tremenda que es la vida espiritual. Y muchas veces nosotros la tomamos livianamente. Muchas veces nosotros no tenemos realmente noción de las consecuencias espirituales de lo que hablamos o de lo que pensamos. Porque acuérdense que el Señor discierne los pensamientos del corazón. Y Él sabe, como Jesús sabía lo que estaban pensando los fariseos. Por eso dijo ahí en Mateo después, que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¿Y eso qué significa? Blasfemar contra el Espíritu Santo es atribuir las obras de Dios a Satanás. Es haber dicho, Jesús libera por obra de Satanás, no por obra del Espíritu Santo. Eso es blasfemar contra Dios. Y eso no tiene perdón. El mismo Jesús lo dijo. Lo mismo lo dijo Jesús. Así que ojo con eso, ojo con los malos pensamientos, ojo con pensar en divisiones. Otro caso de división, los matrimonios, donde uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Y a la larga, ese matrimonio se va a romper. Porque uno de los dos se va a cansar y uno de los dos se va a mandar a mudar. O bien por ahí pueden seguir viviendo bajo el mismo techo, pero vos allá y yo acá. Porque hay muchos casos de eso. Gente que está viviendo bajo el mismo techo, pero espiritualmente están separados. Ni se hablan. Hay muchos casos.
Y volvemos a la palabra del Señor: una casa dividida contra sí misma cae. Entonces, por eso es importante, mi hermano, mi hermana, tener esa unidad con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guíe realmente y transforme nuestra vida para tener una perfecta unidad en mi hogar, en la iglesia, con mis hermanos. Y ojo que la unidad no significa, ustedes tienen unas palabras, ser alcahuete, permitir las malas acciones o compartir las malas acciones. Eso no es unidad, eso es complicidad en el pecado. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Unidad con el hermano es orar por el hermano, es amar al hermano, es ver si está pasando una necesidad que yo veo y puedo ayudarlo a ayudarlo. Eso es unidad. Y nunca se olviden que fuimos llamados para amar. Porque el segundo mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro primer prójimo es el hermano de la iglesia, por el cual también Cristo ha muerto en la cruz del Calvario. Por eso mismo Jesús dijo: por el amor que se tengan van a ser reconocidos como mis discípulos. Y lamentablemente hoy en las iglesias es lo que falta. Lamentablemente falta empatía, falta ese amor fraternal, falta ese amor de orar por el hermano y de tratar de ayudar al hermano. El mundo nos lleva a un sálvese el que pueda. Sálvate vos, y no importa que si quizás alguna cabeza. Y eso no es así. Jesucristo dijo que tenemos que ayudar a nuestro hermano. Dijo que nosotros tenemos realmente que amar a nuestros hermanos. Allí en Santiago se dice que yo no puedo decir al hermano que está pasando una necesidad: Dios te bendiga, Dios te va a ayudar y me doy la vuelta. En Santiago dice que yo tengo que bendecirlo, orar por él, ayudarlo, y si yo le puedo socorrer, socorrerlo. Sea con lo que sea, con un plato de comida, un alimento no perecedero, con una oración, con dinero, lo que el Espíritu ponga en nuestro corazón. Pero yo no le puedo dar la espalda a mi hermano. Una iglesia llena de amor entre su pueblo es una iglesia fuerte, y es una iglesia que no tiene fractura, y es una iglesia que va a salir adelante. Nosotros somos más o menos pocos, ¿verdad? Nos conocemos las caras. Yo les pregunto, no me contesten, si usted ha orado por alguna de esas caras que hace varios días que no la veo. ¿Han orado? ¿Le han preguntado al Señor qué pasa con esta hermana que no lo veo, que no la veo? ¿O directamente no nos interesa? Yo voy a la reunión, vuelvo y listo. Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Si hay personas que yo no veo que se congregan de hace un tiempo, yo tengo que pedir por ellas. Yo tengo que presentarme delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué pasa con esto? Esa es una prueba de amor. Pero muchas veces no se hace. Y si pasa acá en una iglesia que somos poquitos, imagínense qué es lo que está pasando en iglesias donde hay cientos o miles de personas que ni siquiera se conocen, donde el pastor ni siquiera los conoce, donde tiene que haber diáconos de los diáconos para poder estar más o menos con un control sobre el pueblo. ¿Se dan cuenta? El que no recoge, desparrama. Y la pregunta de este día es realmente:
¿Qué estás haciendo, mi hermano, mi hermana? ¿Estás recogiendo o estás desparramando? Si estamos desparramando, obviamente nos tenemos que arrepentir. Que para eso vino Cristo. Cristo no vino para mandar a nadie al infierno. Cristo vino para cumplir la ley y a través de su sacrificio nosotros podamos sentir y tener el perdón de nuestros pecados. Para eso vino Cristo. No para hacernos ricos, no para sanarnos, no. Eso es añadido, eso es añadidura. Por eso él mismo dice, buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. El problema es que, gracias a la influencia de este mundo, buscamos las añadiduras. Y estamos buscando mal. Y como estamos buscando mal, no vamos a recibir. Lo dice allí en Santiago 5. Pedid y no recibís, porque pedís mal. Lo dice bien clarito la Biblia. Está allí en Santiago, lo puede buscar. Entonces nosotros realmente tenemos que buscar esa comunión con Dios a través del Espíritu Santo. Porque esa es la función del Espíritu. Él le declarará y lo guiará hacia toda la verdad, decía Jesús, y les enseñaba a sus discípulos. Entonces, fíjate que tenemos la puerta abierta. Y si en este momento estamos sintiendo que el Señor por ahí nos está reprendiendo o nosotros entramos en esta palabra, arrepintámonos. Pidámosle perdón al Señor y digámosle, Señor, realmente yo quiero cambiar porque no quiero estar mal delante de tu presencia. Yo quiero recoger para el reino, no quiero desparramar para Satanás. Recoger para el reino es, hermano, hace tanto tiempo que no te veo, ¿qué te pasa que no fuiste de vuelta a la iglesia? ¿Querés que oremos juntos? ¿Querés que te vaya a visitar? ¿Por qué? ¿Qué problema tenés? No te olvides que en Cristo están todas las soluciones. Y nosotros lo hacemos cuando nos cruzamos por ahí con alguien que hace rato que no vemos. O le decimos, chao, chao, Dios te bendiga. Y seguimos nuestro camino. El Señor nos llamó realmente para producir cambios en nuestra vida. Acuérdense que allí en San Juan 3 le dice a Nicodemo, que era un maestro de la ley, que era necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Terrible y dura palabra de Jesús. Y ese nacer de nuevo es todos los días, a cada momento. No es como nosotros que salimos del vientre de nuestra madre y ya está, ya nacimos. Nacer de nuevo tenemos que nacer todos los días. ¿Y sabéis cómo nacés de nuevo? Cuando vas venciendo tu carne a través del Espíritu Santo. Cuando realmente estás matando las obras de la carne con la fortaleza del Espíritu Santo. Cuando tu carne dice echarle una mentira, y vos agarrás y decís, no, yo voy a decir la verdad. Y afrontar las consecuencias de decir la verdad. Porque muchas veces trae una consecuencia. A mí una vuelta por hacer bien las cosas me echaron del trabajo por no querer robar para la empresa. Pero la palabra decía, no robarás. Y yo sabía que no tenía que robar. ¿Y sabes una cosa? Gracias a eso, después Dios tuvo misericordia y me dio un trabajo mucho mejor, el de profesor. Y yo me jubilé con 27 años de antigüedad como docente en Argentina. Pero no por mi mérito, sino por misericordia de Dios, porque yo jamás pensé ser profesor. Jamás. Sin embargo, el Señor me abrió la puerta y me sostuvo 27 años. Con mucha guerra, con mucha lucha, con un montón de problemas, pero me sostuvo. Y eso mismo va a pasar con vos. Cuando vos realmente te decidas a recoger para Cristo,
obviamente el enemigo se te va a levantar. Pero la palabra dice que somos más que victoriosos en el nombre de aquel que nos amó, a saber Jesús. Así que no tengas miedo a la guerra que te hace el hombre. No tengas miedo a la guerra que te hace el enemigo. Porque vos tenés declarada la victoria para tu vida. Simplemente que nosotros tenemos que llegar realmente a vivir dentro de la voluntad de Dios para poder recibir esa promesa. Y es fácil, porque el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a fortalecer. El Espíritu Santo te va a guiar. Porque a eso vino. Jesús dijo que nos guiaría hacia toda verdad. Entonces, que tu decisión realmente sea juntar para el reino, juntar para Jesucristo, y no desparramar para Satanás. Porque es muy fácil, es muy fácil desparramar para Satanás. Y no nos olvidemos que Jesús murió por cada vida que se arrepiente. Jesús murió por cada vida de los hermanos que una vez vinieron acá y que quizás hoy no lo vemos, pero Jesús también murió. Y esos hermanos necesitan arreglar su vida con Dios, necesitan nuevamente tener ese encuentro con Dios para nuevamente ser fortalecidos y para volver a caminar. Hay muchos que piensan, no, yo pequé, hice esto, hice aquello, ya no. Pero eso es un engaño de Satanás. En la iglesia no vienen los santos, venimos todos nosotros que somos pecadores. Y que realmente todos los días estamos pecando. Pero en tu corazón y en mi corazón está el deseo de cambiar. Está el deseo de hacer la voluntad de Dios. Está el deseo de encontrarnos con el Espíritu Santo. Y eso es lo que le importa a Dios. La intención de nuestro corazón. Vencer nuestra carne para estar lleno de su presencia. Por eso la pregunta de este día es: ¿recoger para Cristo o desparramar para Satanás? Te dejo con ese pensamiento. Dios te bendiga. Aleluya. Gracias. Amén. Te adoramos, Señor. Bendito sea, Señor, por esa palabra bastante sustanciosa. Te bendecimos, Señor.